¿Alguna vez te has preguntado por qué terminas viviendo la misma historia una y otra vez? No importa cuánto te prometas que esta vez será diferente. Cambias de pareja y parece el mismo problema. Cambias de trabajo y parece el jefe. Cambias de ciudad y aparecen los mismos conflictos. Y aquí es donde la mayoría de personas se equivoca. Creen que tienen mala suerte. Creen que el universo está en su contra. Que son víctimas de las circunstancias. Pero quiero contarte algo que parece chisme. Y cuando lo entiendas, posiblemente nunca volverás a ver tu vida de la misma manera, porque tal vez el problema no es lo que esté pasando, tal vez el problema es algo que se instaló en ti hace muchos años y ni siquiera sabes que está ahí. Ahora quiero que visualices algo. Imagina que llegas a casa después de un día agotador. Tu pareja dice una frase aparentemente inofensiva y de repente sientes enojo, sientes frustración, sientes que algo dentro de ti explota. Y la pregunta es, ¿realmente reaccionaste a lo que te dijo o reaccionaste a algo mucho más antiguo? Aquí comienza el misterio de la mayoría de personas creen que toma decisiones conscientes, que controla sus emociones, que elige cómo actuar. Pero, ¿y si te dijera que gran parte de tu comportamiento ya estaba programado antes de que tuvieras uso de razón? Y antes que pienses que esto es teoría de extraña, observa esto. Dos personas viven exactamente la misma situación. Una se derrumba y la otra encuentra una oportunidad. Una ve rechazo y la otra ve aprendizaje. Una siente miedo y la otra siente curiosidad. Mismo evento, mundo diferente. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué están viendo que el otro no ve? Y más importante aún, estás viendo tú que tal vez no es toda la realidad, porque aquí aparece una de las ideas más impactantes que vas a escuchar hoy. La mente no solo interpreta la realidad, la mente cree la experiencia que tiene de ella. Y eso cambia absolutamente todo. Ahora déjame hacerte una pregunta y responde honestamente dentro de tu cabeza. ¿Cuántas veces has dicho, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Por qué atraigo el mismo tipo de parejas? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Te das cuenta? Las palabras cambian, pero el patrón sigue siendo el mismo. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante, porque muchos de esos patrones comenzaron cuando eras apenas un niño, cuando observabas a tus padres, cuando observabas cómo se relacionaban, cómo hablaban del dinero, cómo resolvían conflictos, cómo expresaban el amor o cómo evitaban expresarlo. Sin darse cuenta, estaban descargando información como una computadora, sin filtros y cuestionamientos, simplemente grabando. Y lo más impresionante es que años después puedes seguir ejecutando esos mismos programas creyendo que son decisiones propias. Ahora quiero que imagines una escena de Matrix. Neo descubre que el mundo que siempre consideró real era una construcción, era un programa, una simulación. Aunque parezca una película de ciencia ficción, miles de personas sienten algo muy parecido cuando comienzan a observar sus patrones mentales, porque descubren algo incómodo. No siempre están eligiendo, muchas veces están reaccionando, no siempre están creando. Muchas veces están repitiendo. Aquí viene el momento que puede cambiar toda la conversación. La pregunta no es quién eres, la pregunta es cuánto de lo que crees ser realmente te pertenece y cuándo fue instalado por experiencias que ocurrieron antes que pudieras decidir por ti mismo. Hola, soy tu coach con programación neurolingüística, Eli Callejas, y en este video vamos a descubrir cómo se forma esa programación invisible, porque muchas personas repiten los mismos resultados durante años, cómo la mente interpreta el entorno para crear comportamientos automáticos y sobre todo, cómo empezar a recuperar el control para construir una nueva vida más consciente, más armoniosa y más alineada con lo que realmente quieres experimentar. Si entiendes esto, vas a empezar a observar tu vida desde una perspectiva completamente distinta y lo que viene a continuación podría explicarte por qué algunas personas parecen vivir el mismo mundo que tú, pero experimentan una realidad totalmente diferente. Quédate hasta el final porque la parte más sorprendente no es descubrir que ha sido programado. La parte más sorprendente es descubrir que puedes reescribir el programa. Y cuando entiendas cómo funciona, vas a empezar a notar señales que siempre estuvieron frente a tus ojos. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. Ahora déjame contarte algo que parece un simple detalle de la infancia, pero podría explicar gran parte de tu vida adulta. No estoy exagerando, porque aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante. Visualiza por un momento a un niño pequeño, 3, 4 años o incluso 5,
observando todo, escuchando todo, percibiendo todo, no está analizando y no está cuestionando y no está diciendo esto es correcto o esto es incorrecto, simplemente está absorbiendo información como una esponja. Ahora imagina que ese niño escucha constantemente discusiones en casa, gritos, observa tensión, percibe distancia emocional y aunque nadie le explique nada, su mente comienza a aprender algo sobre cómo funcionan las relaciones. Ahora imagina otro niño, misma edad, mismo proceso, una casa donde observa respeto, cariño, complicidad, afecto, seguridad. Sin darse cuenta, también ésta aprendió. La pregunta es, ¿cuál de los dos programas crees que llevará cada uno a la vida adulta? Y aquí viene algo que pocas personas se atreven a cuestionar. Muchas de las decisiones que crees que estás tomando hoy son simplemente programas antiguos reproduciéndose una y otra vez. Piénsalo, ¿cuántas veces has conocido a alguien y has dicho, no sé por qué me gusta tanto esta persona? O al contrario, no sé por qué algo me incomoda, no parece lógico. Y es donde entra esta parte fascinante de cómo funciona la mente. La mente subconsciente no está diseñada para buscar la verdad, está diseñada para buscar la familiaridad. Escucha eso otra vez. La mente subconsciente no busca necesariamente lo que te hace feliz, busca lo que reconoce, busca lo que le resulta conocido, aunque eso te haga sufrir. Y aquí es donde muchas personas sienten un golpe de realidad porque empiezan a entender por qué repiten ciertos patrones, por qué terminan en relaciones parecidas y por qué reaccionan igual frente a determinadas situaciones, por qué sienten los mismos miedos una y otra vez. Ahora quiero que hagas una pregunta y respóndela dentro de tu cabeza. ¿Qué situación se ha repetido más veces en tu vida? Visualízala. Tal vez una relación, tal vez dinero, tal vez rechazo, abandono o sentir que das demasiado y recibes poco. ¿La tienes? Ahora pregúntate algo más. ¿Cuál fue la primera vez que experimentaste una emoción parecida? No la situación, no la emoción, porque muchas veces no repetimos personas, no repetimos eventos, repetimos estados emocionales que aprendimos hace mucho tiempo. Y aquí aparece una de las ideas más poderosas de este video. La mente interpreta el entorno y crea comportamientos para adaptarse a esa interpretación. No responde únicamente a lo que ocurre, responde a lo que cree que está ocurriendo. Y eso cambia todo, porque dos personas pueden vivir exactamente la misma experiencia, una la interpreta como amenaza y la otra la interpreta como oportunidad. Una ve rechazo y la otra ve crecimiento. Una siente miedo y la otra siente motivación. Mismo evento, dos realidades completamente diferentes. Y aquí quiero que imagines algo. Visualiza dos lentes, uno limpio y uno lleno de manchas. Si observas el mismo paisaje a través de ambos lentes, ¿verás la misma imagen? Por supuesto que no. Entonces pregúntate, ¿y si el problema no está en el paisaje y si el problema está en la lente a través del cual llevas años observando tu vida? Explica algo que seguramente tú has visto, las que aparecen vivir en el mismo mundo que tú, pero experimentan una realidad completamente distinta. Y aquí es donde la mayoría se sorprende, porque creen que están reaccionando al mundo, cuando muchas veces están reaccionando a la interpretación que hicieron del mundo hace décadas. Y cuando entiendas esto, empiezas a ver cosas que antes pasaban desapercibidas, empiezas a detectar patrones, reacciones automáticas, creencias ocultas, programas invisibles. Lo más impactante, empiezas a darte cuenta de que no siempre estabas eligiendo conscientemente. Muchas veces estabas ejecutando un programa, una historia, como si fueran verdad absoluta. Pero aquí viene la pregunta que cambia el juego. Si estos programas fueron aprendidos, también pueden ser modificados. Quédate conmigo porque en la siguiente parte vamos a entrar en una idea que parece sacada de Matrix, pero que puede cambiar para siempre la forma en la que entiendes tus pensamientos, tus emociones y las experiencias que atraes a tu vida. Y cuando conectes todas estas piezas, vas a entender por qué algunas personas siguen viendo el mismo capítulo durante años, mientras otras logran escribir una historia completamente diferente, porque el mayor descubrimiento no es saber que existe una programación, el mayor descubrimiento es darte cuenta de que puedes dejar de obedecerla. Y cuando eso ocurre, tu realidad comienza a cambiar desde adentro hacia afuera. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza.
Ahora viene la parte que suele dejar a muchas personas pensando durante días, porque aquí es donde la historia deja de parecer desarrollo personal y empieza a parecer una conversación que nunca te habían contado. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te ha pasado que entras en una habitación y sientes una tensión extraña? Nadie ha dicho una sola palabra. Nadie ha discutido, todo parece normal, pero algo dentro de ti percibe que algo no está bien. Lo ves, lo escuchas y lo sientes. Y aunque no puedes explicarlo, sabes que está ahí curioso, ¿verdad? Ahora imagina otra situación. Conoces a una persona por primera vez. Han pasado apenas unos minutos y de alguna forma sientes confianza o exactamente lo contrario, sientes incomodidad y tampoco sabes por qué. La mayoría de las personas creen que está reaccionando únicamente a lo que ven, pero la mente está haciendo mucho más que eso. Está comparando, interpretando, buscando coincidencias con experiencias anteriores, buscando patrones, familiaridad. Y aquí es donde aparece una de las ideas más fascinantes de todo este tema. La mente no experimenta el mundo tal como es, experimenta el mundo a través de filtros. Visualiza un buscador de Internet. Cuando escribes una palabra, el sistema empieza a buscar información relacionada con esa palabra. Ahora imagina que tu mente funciona de forma parecida. Si llevas años pensando que la persona te decepcionan, ¿qué crees que buscará tu atención? Exactamente, señales de decepción. Si llevas años creyendo que nadie te valora, tu atención empieza a detectar pruebas que confirmen esa historia. Y aquí está el detalle que pocas personas entienden. No significa necesariamente que el mundo sea así. Significa que tu mente está enfocada en encontrar aquello que coincida con su programación. Esto nos lleva a una pregunta más incómoda. ¿Y si no estás viendo toda la realidad? ¿Y si solo estás viendo la parte de la realidad que coincide con tus creencias? Detente un segundo y visualiza. Dos personas entran al mismo lugar, escuchan las mismas palabras, observan las mismas circunstancias, pero salen con una conclusión completamente diferente, porque cada una está interpretando el mundo desde un mapa mental distinto. Y aquí aparece un momento que suele explotar la cabeza de muchas personas. La función principal de la mente no es mostrarte la realidad completa. La función principal de la mente es mantenerte de coherencia entre lo que crees y lo que percibes. Escucha eso otra vez. La mente busca coherencia. Por ejemplo, tal vez alguna vez conociste a alguien que parecía perfectamente para ti, pero algo dentro de ti saboteó la relación. Quizás apareció una oportunidad y aún así encontraste razones para no avanzar. ¿Por qué? Porque muchas veces el subconsciente prioriza lo conocido sobre lo nuevo, incluso cuando lo nuevo podría beneficiarte. Y aquí quiero que hagas un ejercicio. Piensa en esa área de tu vida que hoy te genera frustración. Visualízala. Dinero, relación, salud, trabajo, la que sea. Ahora escucha tu diálogo interno. ¿Qué frase aparece con frecuencia? Nunca puedo, siempre me pasa, no soy suficiente, las cosas son difíciles para mí. Escúchala, porque muchas veces esa frase no es una descripción de la realidad, es una instrucción. Y cuando una instrucción se repite durante años, la mente comienza a actuar como si fuera verdad. Y aquí es donde muchas personas sienten un verdadero despertar, porque descubren que no solo observan el mundo, también estaban participando en la historia, también estaban participando en la forma en lo que interpretaban. Y cuando más se repetía una historia, más real parecía. Ahora conecta esto con Matrix. ¿Qué fue lo primero que ocurrió cuando Neo comenzó a despertar? Empezó a cuestionar, empezó a observar, empezó a preguntar si todo lo que veía era realmente lo que parecía. Y eso mismo sucede cuando una persona comienza a observar sus pensamientos, descubre algo impresionante. Muchas de las historias que has repetido durante años nunca las cuestionaste, simplemente las creíste. Y aquí aparece una pregunta poderosa. Si una creencia puede cambiar la forma en que percibes una situación, ¿qué pasaría si cambiaras la creencia? ¿Qué nuevas posibilidades comenzarías a ver? Porque tal vez las oportunidades no estaban ausentes, tal vez estaban fuera de tu enfoque, o tal vez las respuestas no estaban escondidas, o tal vez estaban dentro de una historia que llevabas años repitiendo. Y cuando entiendas esto, empiezas a recuperar algo muy valioso, la capacidad de elegir conscientemente qué significado darle a tu experiencia. Y ese podría ser el comienzo de una nueva vida completamente diferente.
porque el día que cuestionas una creencia, empiezas a debilitar el programa que lo sostienes. Y cuando el programa pierde fuerza, aparecen posibilidades que antes eran invisibles. Quédate conmigo porque en el siguiente parte vamos a entrar a uno de los conceptos más sorprendentes de este viaje. Vamos a explorar por qué algunas personas aparecen atraer constantemente determinadas experiencias y qué papel juega la atención, la emoción y la interpretación en este proceso. Y cuando conectemos todas las piezas, probablemente empiezas a mirar tu historia con otros ojos. Ahora quiero contarte algo que probablemente te ha pasado más veces de la que imaginas. Y cuando lo entiendas, vas a empezar a observar tu vida de una forma completamente distinta. Imagina que estás pensando en comprar un automóvil nuevo. Lo has visto una vez, dos veces, tres veces y de repente empieza a aparecer por todas partes, en la calle, en los estacionamientos, en redes sociales. Parece que el universo se puso de acuerdo para mostrártelo, pero la pregunta es, ¿el automóvil apareció de la nada o siempre estuvo ahí y ahora tu atención comenzó a detectarlo? Piénsalo, porque aquí empieza uno de los misterios más fascinantes de la mente humana. La mayoría de las personas cree que observa toda la realidad, pero la realidad es nuestro cerebro, filtra millones de estímulos cada segundo y solo nos muestra aquello que considera relevante. Visualiza una enorme estación de radio, transmitiendo al mismo tiempo miles, pero tú solo escuchas la frecuencia que tienes sintonizada. Más siguen existiendo, simplemente no las percibes. Ahora pregúntate si algo parecido ocurre con las experiencias que identificas en tu vida, porque aquí aparece una metáfora poderosa. Imagina 5 copas de cristal, cada una vibra distinta y frente a ellas un diapasón. Cuando el diapasón vibra, no todas las copas responden igual. Que está en armonía con esa vibración responde con mayor intensidad. Y cuando esta imagen se usa muchas veces para explicar la resonancia, quiero que la observes como una metáfora de algo muy humano. Tus creencias, tus expectativas, tus interpretaciones, porque muchas veces prestamos más atención a aquello que coincide con lo que ya creemos. Aquí es donde la mayoría se queda pensando porque empiezan a recordar situaciones de su propia vida. Por ejemplo, visualiza una persona que creció viendo constantemente discusiones entre sus padres. Durante años observó tensión, conflictos, distancia emocional y sin darse cuenta desarrolló una idea sobre cómo funcionan las relaciones. Ahora imagina que esa persona llega a la vida adulta, conoce a alguien, comienza una relación y de pronto aparece una pequeña diferencia de opinión. Algo normal, algo cotidiano, pero dentro de ella se activa una alarma, porque no está reaccionando únicamente a la situación actual, también está reaccionando a lo que aprendió sobre las relaciones cuando era niña. Y aquí aparece otra pregunta incómoda. ¿La situación era realmente tan grave? ¿O el programa antiguo estaba interpretando como grave? Ahora visualiza otro escenario. Una persona que creció observando respeto, comunicación, cariño. Cuando aparece una diferencia de opinión en una relación, no necesariamente la interpreta como amenaza, la interpreta como una parte normal de la convivencia. Mismo evento, interpretaciones diferentes, resultados diferentes y la mayoría de personas interpreta cambiar sus resultados, pero muy pocas revisan los filtros con los que interpretan la realidad. Escucha esto, no siempre reaccionamos a lo que ocurre, muchas veces reaccionamos al significado que le damos a lo que ocurre. Y ese significado suele estar conectado con programas aprendidos hace años. Ahora quiero que hagas algo. Piensa en una situación que te haya molestado recientemente. Visualízala, vuelve a verla, escucha las palabras, recuerda la escena y ahora pregúntate, ¿estoy reaccionando a lo que realmente pasó o estoy reaccionando a una historia personal que significa sobre lo que pasó? Esa pregunta cambia todo, porque cuando empiezas a hacerla, comienza a separar los hechos de las interpretaciones. Y aquí es donde aparece algo que muchas personas nunca habían considerado. Tal vez no estás atrapado por la situación, tal vez estás atrapado por la forma en que aprendiste a verla. Y cuando más consciente te vuelves de eso, más libertad empiezas a recuperar, porque ya no reaccionas automáticamente. Empiezas a observar y empiezas a cuestionar, empiezas a elegir. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando alguien comienza a despertar de su propia matrix mental. No cambia el mundo de un día para otro, cambia la forma en que interpretas el mundo.
Cuando cambia la interpretación, comienza a aparecer posibilidades que antes eran invisibles. Por eso quiero que te hagas una pregunta muy poderosa. ¿Qué parte de tu vida podría cambiar si dejaras de mirar el presente a través de una historia escrita del pasado? No respondas rápido, a trabajar dentro de ti. Si estás listo para reprogramar tu mente, en el primer mensaje fijado puedes contactarme. Y recuerda suscribirte porque lo que viene te va a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.